Muy buenas. Estamos en esta semana de buenas noticias. Quiero anunciarles que ya ha salido la habilitación bajo protocolo de que nos podemos reunir hasta 20 personas. Así que en este caso a los miembros de la iglesia que están viendo este video, a los demás por supuesto es un anuncio que no les interesa, pero a ustedes les vamos a anunciar de qué manera nos vamos a ir incorporando para reunirnos a orar. Hasta 20 personas, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a menos que recuperemos poder ampliar el horario. Pero ya lo van a saber. El tema de hoy tiene que ver, yo diría, tiene que ver con aprovechar esta cuarentena y mirar que hemos estado impedidos de templo, de culto, de predicación, de ministrar unos con otros, de abrazos. Es como si nos hubiera faltado algo para estar en buena forma espiritual. Usando el texto, la experiencia de los 10 leprosos, conocida historia, pero voy a proponerles, a ver, tal vez lo tenga que decir 1, 2 o 3 veces de una manera o de otra, porque quiero que usted se dé cuenta que el Evangelio del Señor Jesucristo es diferente en todo sentido a cualquier experiencia religiosa, donde depende del esfuerzo de uno. El Evangelio es el regalo por gracia, por fe, de la salvación, el perdón, la liberación, la sanidad en Jesucristo, por lo que Él hizo, por sus méritos, por su entrega en la cruz, por su vida. Así que yo me sorprendí de que el Señor mostrara una faceta que tal vez, a ver, de vez en cuando uno aparece como que la ve, pero se pierde. 10 leprosos son limpiados. Voy a leer el texto, está en Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Son apenas 8 versículos, pero tiene una riqueza increíble porque el hecho de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, confesar, o sea, confesar significa homologar la voluntad de Dios en Cristo para nosotros. Confesar a Cristo como Señor y Salvador significa admitir que necesito un Salvador, una oveja soy, que necesito una salvación y que no la puedo proveer, que necesito ser salvo y no la puedo yo gestar. Por lo tanto, no lo merezco, no lo puedo pagar, no puedo conseguirla. Dios me imputa su justicia por la fe en Cristo Jesús. Y para sellar eso, el Espíritu Santo viene a morar conmigo. Dios es Espíritu. Yo también soy Espíritu y se une a mí. Y vivimos esa experiencia aquí. Antes el templo era una realidad física. Por eso Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días levantaré uno. Hablaba de su cuerpo, su resurrección. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que no sois vuestros? Quiere decir que este cuerpo tiene un dueño y no soy yo.
es el Señor Jesucristo que envió al Espíritu Santo, Él mismo se vino a vivir a su casa. Y esta casa ahora es un santuario. Su cuerpo, al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es un templo donde el Espíritu de Dios mora. En la Biblia, la palabra para describir templo allí es naos, que significa, es una descripción del lugar santísimo del Antiguo Testamento. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el patio de los sacerdotes y estaba el lugar santísimo, donde sin ventanas y puertas la gloria de Dios iluminaba con su presencia el lugar. Naos, templo, lugar santísimo, el lugar donde mora la gloria de Dios. No había y no habrá otro lugar fuera de nosotros en el Antiguo Testamento, un lugar donde la gloria de Dios era tan notable. Ahora, en esta experiencia de los 10 leprosos, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos tenían que gritar inmundo, 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 porque había que mantener una distancia. Ellos no podían juntarse con la gente. Su lepra era contagiosa y deterioraba la capacidad cúltica de los sacerdotes. Es por eso que ellos se pararon de lejos y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo les voy a pedir que ustedes lean este texto. Si quieren parar la filmación para leer el texto tranquilo y pensar, porque va a ser iluminador. El Espíritu Santo se va a gozar en usted y usted en él. Cuando ellos le dijeron: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando él los vio, les dijo: id a mostraos a los sacerdotes. Vayan a mostrarse a los sacerdotes. Los leprosos podían ir a los sacerdotes cuando habían comprobado que estaban limpios de su lepra, para recibir un certificado de buena salud, diríamos, un certificado de que estaban sanos. Pero ellos no tenían el milagro. Esto es lo extraordinario de este texto. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. En la mitad del camino fueron limpiados. No sabemos a qué distancia. Pero acá vemos que la fe tiene formato de obediencia. Es increíble en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las veces que Jesús habla: por tu fe, conforme a tu fe, como has creído. Es un gran tema la fe. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dijo: id a mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían poder para limpiar. Solo tenían la autorización de revisarlos y escribir: no se ha comprobado ninguna evidencia de lepra. Están sanos. Se pueden integrar a la sociedad, a la familia, comprar, vender, andar por la calle, juntarse con la gente y sin barbijo, como ahora. Diríamos, el coronavirus desapareció. Entonces, al darse cuenta que estaban sanos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a los gritos glorificando a Dios. Y se postró en tierra a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era samaritano.
Tengo unas ganas de dar la conclusión final, pero tengo que hacerlo paulatinamente. Los sacerdotes no podían curar, no podían sanar, por lo tanto tampoco, dando un certificado de buena salud, ¿a quién había que darle la gloria por dar un certificado? Para ellos no era, y para Dios, ¿de qué manera? Habría que preguntar quién los sanó, de dónde viene la fuente de tu sanidad, de tu salvación, de tu perdón, de tu restauración. ¿Quién? Y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a los gritos y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Un samaritano era un judío que se había quedado en el exilio y se había casado con mujeres de los pueblos vecinos. No era puro, era un samaritano, era un mestizo, era una mezcla. Era visto como menos. Pero en el fondo, este samaritano se dio cuenta que el sumo sacerdote, al cual tenía que presentarle la evidencia de su sanidad, no estaba allá, sino que era Jesús. Y no me aguanté y se lo dije. Jesús respondió y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Quiere decir que en las palabras de Jesús se está diciendo: puede que por la oración de un pastor, por el ministerio de una iglesia, por la adoración de un conjunto, por la unción de un ambiente, una atmósfera, Dios haya sanado tu vida, haya restaurado tu corazón. ¿Y a quién quedas prendido? A los sacerdotes que entregan un certificado, a quien le dice: gracias, pastor, oh, gracias a esta congregación, oh, gracias a este extraordinario culto, o a Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote en el cual das gloria a Dios? Este samaritano se dio cuenta, tenía una expectativa mesiánica en Jesús. En cambio, los otros tenían una expectativa comercial, interesada. Querían sanar, pero para nada reconocer que Jesús era el Mesías. Quiere decir que ellos eran religiosos, ventajistas. Gente que solo le interesaba su propio interés, pero no para nada querían cambiar su cosmovisión espiritual. Por eso Jesús pregunta: ¿no eran 10 y los 9, ¿dónde están? Y seguramente se fueron a buscar un certificado de buena salud. ¿No volvieron a darle gloria a Dios en Cristo Jesús? Veámoslo al revés. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros con Él. Dios estaba en Cristo. Gloria a Dios en Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadores que elijamos de acá para levantarlos para arriba. No hay mediadores que elijamos, que nos sintamos con preferencia. No importa cuán santo y sacrificado, inclusive cuán extraordinario mártir sea. Nadie lo levantó como mediador. Nadie. La Biblia dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La cosa vino de arriba, no de abajo para arriba. Todo el esfuerzo humano por impresionar a Dios nace en el corazón del hombre,
que quiere de alguna manera tener los beneficios del reino, pero sin el rey. Entonces, ¿cómo ha impactado su vida? A ver, por ahí estoy pensando en la congregación, en ustedes que están anhelando volver al culto y decir cómo extrañé, como me decía Joel, un pequeño de 5 años, pastor, lo extraño, lo quiero abrazarlo. ¿Cuándo vamos a volver a tener la escuelita? Extraño a las maestras. Es verdad, nos hace bien encontrarnos, abrazarnos, adorar juntos. Pero Jesús aquí está diciendo, los otros 9, ¿a dónde se fueron? Se fueron al culto. Se fueron al culto. Pero Jesús no estaba allá. Estos 9 se fueron al culto. Y por ahí se van a encontrar con el samaritano también parte de la experiencia de sanidad. Y se van a cruzar información. ¿Vos cómo estás? ¿Mantienes tu buena salud? ¿No te han vuelto manchas? ¿No han aparecido nada? No, nosotros estamos muy bien. Y casi que haciendo aparecer entre las ropas el certificado de buena salud y preguntándole, ¿y el tuyo? Yo no solo tengo buena salud, sino que tengo al Mesías adentro. Tengo a Jesús. Tengo a Cristo como Señor. Y tenga culto o no tenga culto, yo vivo la experiencia de culto todo el día, porque este cuerpo es templo y casa de Él. Donde vaya y donde esté, Él está conmigo. Después de que se dio cuenta que fue sano, Él dijo, el sumo sacerdote entre Dios y los hombres es el único capaz de hacer que los leprosos sean sanados. Eso es lo que yo leí en el Antiguo Testamento. Esa era la promesa mesiánica. Este samaritano, por más que era, diríamos, un judío de segunda, porque era hijo de un judío con vaya a saber qué otra cruza de mujer, o qué clase de mujer judía con vaya a saber qué clase de hombre. Un samaritano, un ciudadano de segunda. Pero tenía claro que solamente el Mesías, en quien Dios estaba manifestándose, era el sumo sacerdote. Por lo tanto, yo no voy a buscar un certificado en ningún culto, en ninguna congregación. Y muchos de nosotros dependemos de cuán bien me sienta en una congregación, y si aquí no me agrada, ¡pum!, para otro lado. Esto sí que es bueno, pero tienen certificado de estar congregándose, pero no tienen certeza de haber oído a Jesús decirle, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tienes certeza de vida eterna. Y haya o no haya todo lo que se pueda ofrecer en las congregaciones, Él tiene a Cristo como Señor, tiene vida eterna, tiene certeza, es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo. O sea que no se trata de cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio y el Evangelio no le sirve de nada. Porque en estos tiempos ha estado languideciendo su fe, ha estado sintiéndose seco. La pregunta es, ¿qué extrañó? ¿Qué le faltó? Este samaritano se dio cuenta que la fuente de su salud, que el vigor de su sanidad no estaba ni siquiera allá, estaba en Jesús. Por eso volvió a los gritos, dando gloria a Dios. Eso significaba que se había encontrado con Dios en Cristo Jesús. Cristo es Dios, el Mesías encarnado. Increíble, increíble.
Si usted llega a esta comprensión que el samaritano llegó, usted es la persona más bienaventurada. Nunca estará solo, nunca estará deprimido, nunca se sentirá abandonado, siempre estará pleno. Porque este tipo se dio cuenta y vino a los gritos, un loco. Gloria a Dios. Yo pude hablar con algunas autoridades vinculadas al gobierno que nos ha dado permiso para reunirnos no más de 20 personas a orar conversacionalmente allí a 2 metros de distancia. Bueno, está bien, hay personas que necesitan intercambiar. Vamos a ministrar, vamos a orar juntos, vamos a encontrarnos, vamos a ver. Los adultos de 60 para arriba están todavía condicionados, los de 18 para abajo están inhibidos. A ver, pero ¿a qué grupo pertenece usted? Supóngase que usted tiene 62 años y dice, ay, no voy a poder estar en el culto. ¿Qué necesita? Usted pertenece a los 9 leprosos sanados judíos buscando un certificado y se muere porque no puede venir al culto. O pertenece al grupo de las especies de los samaritanos que dicen gloria a Dios. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, en cualquier lugar Él está. Y si está en mí, no hay lugar donde yo esté que Él no esté. Y no hay lugar donde Él esté que yo no esté, porque Él vive en mí. Yo soy el lugar santísimo caminando. Y el día que Él decida mudarse de aquí, se mudará conmigo. Nunca dirán, se murió el pastor, se murió Antonio. No me voy a morir jamás. ¿Por qué? Porque soy espíritu creado por Dios eterno. Cuando mucho me mudaré de aquí y el que se va a morir es este cuerpo. Pero yo me voy a ir con Él. De la forma que sea. Él se unió a mí. 2 espíritus se han unido y vivimos esta experiencia. Yo soy de la especie de los samaritanos. Doy gloria a Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios porque estaba en Cristo Jesús reconciliándome con Él. Yo soy de la especie del samaritano. ¿Y usted? ¿Cuál es la especie suya? Depende del certificado de buena salud y no puede decir, ve, tu fe te ha salvado. Es Jesús el que certifica la sanidad para la salvación. No la gente, no los pastores, no los líderes, no las iglesias, no lo que hagamos en los cultos, sino lo que usted personalmente con el Señor Jesús en privado, conforme a la palabra. Porque ahora Jesús está representado por el Espíritu Santo. Y yo puedo acá en mi escritorio, a solas, tener una comunión de fe. Usted lo puede tener en su casa, la puede tener en el auto mientras maneja. Usted puede recibir un diálogo por tu fe. Por tu fe serás salvo. Por tu fe, por tu relación de fe. Porque aquí la fe está asociada a la obediencia. Muchos de nosotros decimos que somos salvos, pero nos cuesta la obediencia. Decimos que soy hijo de Dios, pero nos cuesta la sumisión. Yo diría, estos 9 leprosos sanados no tenían discernimiento espiritual. No se dieron cuenta que el sacerdote, el sumo sacerdote, enviado por Dios, era Jesús. Por eso, en este tiempo, es como si Dios me dijera, préstame un poquito más de atención a las palabras que yo le digo a la gente. Porque a veces yo le digo algo a la gente para desatar en la gente
realmente lo esencial. Porque tendrían que haberse dado cuenta que lo que iba a ocurrir, sanidad de la lepra, estaba asociada a los sacerdotes. El tema es cuál era el sumo sacerdote. ¿Estaba allá o era Jesús? ¿Quién recibe la gloria? ¿De quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que exaltar? ¿A quién tengo que vender como el producto extraordinario de mi salvación? Jesús es mi Señor y mi Salvador. El Espíritu de Jesucristo mora en mí. Soy un hijo de Dios por su gracia y misericordia. En Él tengo el perdón. Él me trae convicción de pecado. Él charla conmigo en mi interior. Él tiene mente, voluntad y emociones. Yo tengo mente, voluntad y emociones. Él es espíritu, yo también, y vivimos una experiencia similar en este cuerpo. ¿Qué va a hacer ahora? Va a pelar, va a limpiar, va a desvestir su experiencia espiritual y decirle, Señor, no hay santuario, no hay imagen, no hay cultos. ¿A qué me van a hacer semejante? ¿Dónde me van a buscar? Yo soy espíritu y moro en vos. Y dice que este samaritano volvió a los gritos glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies y le dio gracias. Y le dijo, levántate, ya no estarás más achatado, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Tengo que ir a buscar el certificado? No, querido. Ni se le ocurrió ir a buscar el certificado, porque el certificado era su propia limpieza, su propio carácter, su propia integridad, su propia justicia, su carácter puro, una integridad moral, una excelencia moral. Eso es evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliándolo a usted y a mí con Él, de tal manera que como usted leyó esta semana, y yo se lo leo ahora, dice que mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este samaritano se dio cuenta. Por eso vino a dar gloria a Dios en Jesucristo. Este samaritano, junto con la experiencia de limpieza física, recibió una revelación como Pedro, que el Padre le dio a entender que Jesús era el Mesías. Eso no te lo reveló ni padre, ni madre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre te dijo, ese es mi Hijo. Este samaritano recibió esa revelación. Si usted todavía no tiene esta revelación, revise lo que usted llama experiencia de salvación, porque probablemente solo tuvo una experiencia religiosa, pero no es salvo. Nadie arrebata de mi mano. El Padre me las dio, las tengo en la mano. Yo y el Padre uno somos. Y este samaritano se dio cuenta, porque el Padre le mostró. Solo a este Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe. ¿Qué fe? Tu fe te ha hecho salvo, porque has visto en mí al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Dios les bendiga. Mi oración es que en este momento el Espíritu Santo haya traído iluminación y usted limpie su experiencia de cualquier otro objeto de fe y de cualquier dependencia
para vivir su vida cristiana a la cual usted se ha adherido. Llámese culto, pastor, hermano, grupo, líder, imágenes, cualquier cosa. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Cualquier otro que nosotros levantemos es entre los hombres y Dios y es factura nuestra. No sirve. No soporta. No soporta. Los bendigo. Y disfrute. Ya nos volveremos a ver. Ya veremos cómo será la renovación de culto. Pero usted tenga su culto en privado. Los otros 9 se lo perdieron. Este tuvo una experiencia increíble. Un abrazo.